6 de la mañana con 58 minutos, a punto ya de completar la primera hora de información, jornada de lunes, arrancando esta nueva semana, esperando que sea una semana fructífera, positiva, si lo queremos poner en el marco de las proyecciones, ¿no? Decirles que de alguna manera, pues ya de acuerdo pues al reporte que nos han acercado las autoridades energéticas de nuestro país, hay reducción en lo que tiene que ver con la duración de los apagones, ¿no? Esta etapa de restricción de energía eléctrica en nuestro país. Han mejorado los niveles de los caudales, ¿no? De los afluentes en las zonas cercanas a las hidroeléctricas de nuestro país. Esa es una noticia muy positiva con la cual vamos arrancando esta semana. Es decir, se reduce el impacto que en materia de las jornadas diarias, del trabajo, de las actividades empresariales, ese impacto negativo que va generando claro. los cortes, ¿no? Recordemos que hasta la semana pasada pues hacían una proyección el gobierno que necesitaba más o menos 1000 megavatios extras para definitivamente pues retornar a una cierta tranquilidad y obviamente a una muy buena distribución de energía para todo el país. En eso parece que están apuntando todas las gestiones, no solamente las gestiones que se están haciendo a nivel administrativo, de cambios, de revisiones, sino también definitivamente tratando de buscar la alternativa para que con los sistemas que tenemos, que por ahora es la hidroeléctrica, algo se está activando en termoeléctrica, podamos dar una respuesta rápida y definitivamente también con la ayuda de la naturaleza, de estas lluvias, particularmente para poder mejorar el nivel de la cota en los caudales que obviamente nutren los embalses, podríamos estar cambiando en muy poco tiempo definitivamente la suerte del país con esto de los racionamientos de energía eléctrica que nos tomaron por sorpresa ya hace algún tiempo. Ratificar también que ayer justamente se volvieron a interconectar los sistemas de electricidad de Colombia y de nuestro país. Ese es un detalle importante también a tener en consideración. Y lo otro también que es referente importante, el hecho de que el periodo lectivo escolar arranca acá en las unidades educativas del régimen Costa Galápagos, arranca en el 6, por si acaso. 6 de mayo. Estaba previsto para hoy el inicio del periodo lectivo en las unidades no fiscales, municipales, fiscomisionales, y en todo caso pues se lo corrió ahí esta semana todavía para culminar los trámites, los traslados de una unidad educativa a otra, lo que tiene que ver con la matriculación. En todo caso pues hay que estar atentos a esas disposiciones. Ya lo que sí podemos ver son estudiantes de unidades educativas privadas, en cambio, que de forma escalonada también desde la semana anterior ya han vuelto a clases, y aquello va marcando también justamente pues lo que tiene que ver con el tema del sistema educativo en esta parte del país. Son las 7:02, me confirman por favor si estamos ya con la primera entrevista. A esta hora pues estamos saludando ya justamente pues a don Rodrigo Gómez de la Torre, nos atiende en la capital de la República y nos conectamos inmediatamente para saludarlo en primera instancia. Rodrigo, qué gusto enorme, estoy junto a Verónica Landeta, ¿cómo le va? Muy buenos días a ambos, buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos siguen. Muchísimas gracias por siempre estar con esa predisposición de conversar con este equipo periodístico. Y precisamente Verónica Landeta arranca esta entrevista. Así es, don Rodrigo, un buen día. Bueno, hemos visto que, y ya lo hemos aquí resumido antes de iniciar la entrevista con usted, de todas las, obviamente, gestiones que se están realizando y obviamente con la ayuda de la naturaleza que podamos ir acortando estos racionamientos de energía eléctrica y volviendo a la normalidad, aunque eso todavía pues no se ha visualizado, tampoco nos han concretado las autoridades. En ese sentido, ¿cómo vamos mejorando el tema de mantener una buena distribución de energía eléctrica? Recordemos que las centrales hidroeléctricas vinieron a darnos esa respuesta. Luego definitivamente pues no se logró mantener o dar los mantenimientos respectivos, y esto también sumado, hay que anotarlo, a las sequías y al clima que tampoco nos acompaña. En ese sentido, y teniendo todo este preámbulo, ¿hacia dónde debe ir el Ecuador para asegurar definitivamente esa distribución de energía eléctrica fluida que se requiere para que un país salga adelante y obviamente pues pueda generar lo que tenga que generar en los diferentes ámbitos?
A ver, creo que en base al preámbulo, primero tenemos que solucionar un problema inmediato. Ese problema inmediato va a requerir todavía de alguna incomodidad, llamémoslo así, dependiendo de cómo se den las lluvias, porque dependemos de qué tanto, no solamente mejoramiento de caudales, sino qué tanto se vayan llenando los embalses, porque si está entrando, por dar números al azar, 10 metros cúbicos por segundo y estamos consumiendo 9 litros cúbicos por segundo, nos queda un ahorro de 1. Entonces, el día que deja de llover, entramos a déficit de flujos. Entonces, sí es importante todavía, aunque sea antipático e incómodo, mantener los apagones hasta que ingrese el sistema termoeléctrico nuevamente. Así es. Entonces, vamos a necesitar eso. Pero ya viéndolo en el mediano largo plazo, tenemos hidroeléctricas en la cuenca oriental, llámese Coca-Cola Sinclair, que tiene otro problema con el tema de la erosión regresiva del río Quijos. Tenemos a Goyán, que está a su máxima capacidad y está funcionando, y tenemos el sistema Paute con las 3 represas. Ahora, de la cuenca occidental, se había planificado un proyecto que se llamaba Hidroequinoccio, que eran 11 microcentrales o minicentrales. De las 11 solamente se construyó una, que es Manduriaco, y habría que ver cómo se complementa, porque cuando llueve en la costa, no llueve en la Amazonía y viceversa. Eso de ahí hay que ampliar y definir qué hacer con una central que está en un porcentaje avanzado de construcción, que por problemas legales no ha terminado, que es Toachi Pilatón, donde también está ahí ya la inversión. Adicionalmente, tenemos que mezclar otras fuentes de generación de energía, obvio, llámese eólica, llámese geotérmica, llámese solar. Solar, hay un proyecto ya para el terreno aplanado del Aromo. Geotérmica, curiosamente hay una turbina abandonada en el sector de Yachay, nunca funcionó, y la eólica está el Parque Villonaco 2 en la zona de Loja. Todo aporta en este momento, y mientras más diversificada sea la generación, más seguridades tendremos en el futuro. Tener en cuenta siempre que si la demanda de energía sigue creciendo, pues hay que crecer también la oferta de demanda. Y eso es lo que nos hemos quedado estancados, y no ha sido de gratis. ¿Por qué? Regreso. Hidroequinoccio paralizada con problemas de sobreprecio en Manduriaco. Toachi Pilatón con problemas legales. La misma Coca-Cola Sinclair, una central que está con problemas de fisuras, que no ha sido recibida a cabalidad por el Estado ecuatoriano. Y los otros temas han quedado más bien en la demora, desde el mismo hecho que estaba demorado el mantenimiento y tenerlos a punto a todo el parque termoeléctrico que está presente en el Ecuador. O sea, todavía como que algunos temas de índole administrativo están pendientes. Claro, hay que resolver todo eso porque definitivamente pues ahí están las respuestas. Ahora, ¿cómo trasladamos toda esta inversión que está totalmente detenida y que obviamente se puede retomar una vez que superemos todas estas anotaciones que usted lo ha hecho muy importantes en el campo administrativo? ¿Cómo trasladarlo al consumidor, al usuario común? Le pregunto esto porque nosotros como usuarios, como consumidores, pues el tema de la generación eólica lo hemos visto pues por iniciativa privada, algunas que obviamente pues sectores privados que han invertido en esto y que lo han puesto y obviamente han apostado por eso. Lo mismo los paneles solares, los usuarios comunes y corrientes de todas estas distribuidoras, recuerde usted que así es como operamos aquí, pues hemos visto también el tema de los paneles solares como algo muy lejano. Entonces, ¿cómo incluirnos, no? ¿Cómo llevarnos hacia esas
generaciones alternativas que debemos hacerlas y que definitivamente debemos apostar como país a eso para poder, obviamente, pues ser incluidos la gran mayoría. Recuerde que definitivamente pues hemos venido de un cambio al otro. Y obviamente pues no muchas familias en el Ecuador, bastantes con la situación bastante compleja que hay, podría apostar por estos sistemas alternativos, o si se puede. A ver, yo creo que aquí hay una combinación entre lo que el sector privado puede hacer para cuenta propia. O Obvio, sea, que es lo el día de único que se ha mañana, visto. Rodrigo, en su producción agrícola, se monta un sistema de generación eléctrica para él, o Radio I-99 lo hace para sí, ¿ya? Por el otro lado, yo creo que hay dos aspectos que hay que ponerlos sobre el tapete. Eh, el primero, muy antipático para el consumidor, hay que revisar seriamente las tarifas y los subsidios. Si bien algo se han revisado, todavía hay que ver de dónde se paga la factura. ¿Por qué comienzo por ese lado y no solamente para decir que el sector privado invierte? El sector privado va a invertir definitivamente, pero va a invertir cuando vea un retorno. Porque si voy a vender la energía al gobierno, el gobierno me la compra, pero tiene que comprármela a un precio de mercado. No puedo pedir que el gobierno me la compre a un precio subsidiado, por caso contrario, yo no pago la inversión. Y ahí vienen los temas que han sido los roces históricos, la Sí, misma lo que siempre situación se ha con visto. combustibles fósiles. Cuando se habló de la famosa refinería del Pacífico, siempre dijimos, perfecto, que venga inversión, pero ¿quién va a comprar quién va a vender combustible a precio subsidiado cuando va a comprar crudo a precio internacional? O sea, ese tipo de situaciones son las que hay que transparentar las cuentas, porque hay que tener en cuenta siempre toda la plata que los gobiernos nos regalan a través de subsidios, nos la cobran con intereses, gastos y gastos administrativos por debajo de la mesa. Entonces, nos dan combustible barato, pero nos suben el IVA. Nos dan energía barata, pero también nos suben impuestos. Entonces, más bien, pongamos las cuentas en claro y demos los subsidios que deben ser focalizados y temporales a quien realmente los necesita. Y yo creo que eso es fundamental. Claro, y entonces ahí sí, pues definitivamente desarrollar todas estas energías alternativas que obviamente tenemos que apostar sí o sí como país. En un futuro yo diría inmediato, no para seguirlo polemizando, ni para seguirlo hablando, ni tampoco para seguirlo analizando, porque de eso ya llevamos más de 20 años en esto, siquiera 30. Eso es lo más irónico de todo. Cuando en la época del despilfarro se hablaba del cambio de matriz energética, se pensó en muchas fuentes, pero como lo acabo de mencionar, varias de esas están paradas y con problemas de sobreprecios y con problemas legales. No se avanzó por la corrupción. Y ojo que cuando mencioné que nos cobran con gastos administrativos y financieros, no mencioné los sobreprecios porque no creo que deberían existir, pero lamentablemente sí han existido. Así es. Alberto, continúas. Gracias. Oiga, Rodrigo, y precisamente es eso, ¿no? El tema de la corrupción, el que nos va afectando de manera terrible, porque tendríamos, ¿no? Por las condiciones de nuestro país, tendríamos camino como para ir impulsando esas alternativas, ¿no? Y no depender exclusivamente de la generación hidroeléctrica. Vea usted que hay proyecciones que lo ponen a uno a meditar muchísimo, ¿no? Para el 2040 los temas de sequías podrían ser tan persistentes que podría verse a nivel mundial incluso, ¿no? Podría verse pues alterado todo el panorama, las proyecciones que tienen pues los sectores empresariales justamente por aquello, ¿no? Es bastante terrorífico el panorama que se podría dar y peor aún si no buscamos estas alternativas, ¿no? Alberto, yo no me atrevería a utilizar el término terrorífico. ¿Y por qué?
Porque cuando nosotros, en nuestro caso, los agricultores, ¿ya? Nosotros estamos permanentemente en unas condiciones de incertidumbre del día a día, que viene el niño, que no viene el niño, que viene la niña, que no viene la niña, que se abre el clima, que se cierra el clima, que cae el diluvio, que perdemos el cultivo, que no tenemos agua para el cultivo, igual lo perdemos. Ha sido un caminar de siempre. Más bien, lo que no estamos viendo es una adecuada planificación real desde un Estado central, que está ocupado en la coyuntura y cuando habla de largo plazo, está hablando con suerte de 1, máximo 2 años, porque tiene que ver con el periodo electoral. Y perdón, pero los plazos en la política se miden en elecciones. Y en el Ecuador tenemos una elección cada 2 años de las oficiales. Y ahorita que acabo de hacer un análisis por un tema mío, me quedé frío. En los últimos 7 años hemos tenido 11 procesos electorales, que presidenciales, que segunda vuelta, que consultas populares, que seccionales, y cuando hice números, en la primera vuelta de números llegué a 10 y después me doy cuenta que han sido 11, y digo, por el amor de Dios, ¿cuánta plata estamos gastando ahí? 1. Claro. 2, ¿por qué estamos financiando a tantos nuevos rockstar que quieren ser candidatos? 3, a cuenta de cada proceso electoral es una incertidumbre adicional, porque cada uno que llega, sea a la presidencia, sea a la asamblea, o sea a las seccionales, quiere refundar el país. Y entre refundada y refundada, estamos terminando refundidos. Y una reflexión, tú ves al 2040, y al 2040, por el otro lado, hablamos de que inteligencia artificial, robotización, interconexión digital, todo eso requiere energía eléctrica. Entonces deberíamos estar trabajando al doble de velocidad si queremos compartir desarrollo con realidades climáticas sobre las cuales no tenemos control. Claro, y justamente es eso, ¿no? La falta de planificación, la articulación, por ejemplo, aquí en los niveles de gobierno también, ¿no? Porque aquí hablamos como que si cada quien fuera un país, me refiero, ¿no?, a los 4 niveles de gobierno. Desde el gobierno central se tiene una visión, pero no se trabaja conjuntamente con las prefecturas en el ámbito provincial, con los GACs municipales en el ámbito de los cantones y menos con las juntas parroquiales rurales. Permítame un momentito trasladarlo a otro tema, ¿no? La semana anterior se habló mucho acá en el país del cierre de la planta de ensamblaje de los carros de la General Motors, ¿no? Algo que está previsto para agosto de este 2024. Claro que cuando se toman estas decisiones hay mucha gente que acá siempre utiliza hasta este tipo de temas políticamente, ¿no? Porque se hablaba un poco más de quererle derivar responsabilidad al actual gobierno. Estas decisiones las toman los directorios de estas grandes corporaciones, pues precisamente de manera planificada. Entiendo que esto ya lo han venido analizando y que tiene que ver con las plantas de Colombia y de Ecuador, ¿no? En todo caso, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es justamente la situación que se genera con este tipo de decisiones, Rodrigo? A ver, primeramente la planta de General Motors en Ecuador, hasta antes de las salvaguardas direccionadas, recordará el Ecuador que en una temporada se pusieron salvaguardas inicialmente hacia Perú y Colombia para que no ingrese producto y luego se las generalizó. Esas salvaguardas direccionadas, si bien frenaron la importación, acabaron con las exportaciones. La planta de General Motors de Ecuador particularmente exportaba una cantidad importante de vehículos y que venía creciendo hacia Colombia y Venezuela. Ya con esas salvaguardas del 2013-2014, esas exportaciones se frenaron. No es menos cierto que el ingreso de vehículos chinos han generado impacto en el mercado. La mayor cantidad de ventas está en esa línea. Pero de ahí a decir que por el acuerdo comercial con China se está cerrando la planta es falso.
o es parcialmente falso, es política coyuntural. Lo siento en el alma por ciertos amigos inclusive que lo han mencionado. Creo que es importante reconocer, y tal cual lo has mencionado, una planta como General Motors, de carácter mundial, sí tiene políticas de mediano y largo plazo, entendiendo mediano plazo 5 años y largo plazo 10, y está haciendo unas proyecciones permanentemente, y esto ya se venía conversando tiempo atrás. Ahora, General Motors más o menos vinculaba a 1.700 familias, ya desde el año pasado esas 1.700 se habían ido reduciendo paulatinamente a alrededor de 300, 350, con lo cual era una guerra avisada. Y claro, obviamente va a haber un tema importante en materia de empleo, o perdón, pérdida de empleo para ser más franco, y así como ya nos sucedió, recordaremos con las tabacaleras. Claro. Y ahorita topo este tema porque acaban de subir el impuesto nuevamente. Ya que suban o bajen el impuesto al tabaco, eso no va a cambiar el tema a los consumidores. Los fumadores siguen fumando. Pero cuando le dispararon el impuesto al tabaco, sí lo que hicieron fueron ahuyentaron al consumo de producción nacional y formal y fomentaron de manera indirecta contrabando que se seguían negociando de manera abierta y pública en básicamente todas las calles y esquinas del país. Sí, oiga, es increíble. El otro día comentaba, ¿no? Que ¿qué es? 3 cuadras que separan el conjunto que conocemos como Palacio de Carondelet, la sede nacional de gobierno, con Ipiales, ¿no? Es más o menos 3 cuadras. Y yo decía, es increíble porque me di una vuelta por ahí y justamente unas bodegas inmensas y cartones de al menos 15 marcas de estos cigarrillos chinos que no pagan un solo centavo de impuesto por ingresar acá. Y lo risible era que justamente al pie de Carondelet los vendedores de esos cigarrillos, ¿no? Vendiendo ahí libremente todo esto que entra, pues, vuelvo y repito, pues no, sin pagar impuestos acá en nuestro país. Es increíble todo aquello. Pero ahí te das cuenta que vamos a defender, con el discurso de defender la salud, incrementas los impuestos a la industria nacional, pero no controlas adecuadamente el contrabando. Entonces, el consumidor, que es el pretexto, sigue consumiendo. Exacto. Él no ha cambiado su consumo. Lo único que hiciste fue mataste a la industria nacional. A la industria formal. ¿Quieres apoyar a la industria nacional? Claro. ¿Quieres apoyar a la industria nacional? Deja de complicarle la vida con tanto impuesto y tanta vaina. Exacto. Que compita con el mercado internacional. Inclusive en materia de tabacos, que revisamos en su momento, la producción nacional, dejando un margen de utilidad, hubiera podido competir con el contrabando, siendo el contrabando todavía un poco más barato, pero le pusieron tal cantidad de aranceles que se iba 230% el valor de la cajetilla. Y yo no soy fumador, no es un tema personal, que me haya afectado o perjudicado. Es un tema de sentido común que definitivamente se aplica, que es el menos común de los sentidos. Sí, no, y definitivamente esto lo podemos trasladar a tantos casos que tienen que ver con las actividades productivas y formales que se perjudican con este tipo de decisiones. Rodrigo, que tenga una excelente semana. Gracias por la deferencia de siempre, por atendernos, ¿no? De igual manera, Alberto, Verónica y a I99. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es Rodrigo Gómez de la Torre, ex presidente del Consejo de Cámaras y de la Asociación de la Producción, hablando sobre estos temas tan relevantes. Son las 7:22, arrancando esta semana que va a estar marcada también por el tema del feriado. Y ahí sí quiero decirlo, ¿no? Como siempre me gusta ser bien frontal, ¿no? Y cuando hay que reconocer errores. Yo la semana anterior decía que se iba a trasladar el feriado, ¿no? Tenía esa idea, había hecho unas consultas y me habían dicho sí se va a trasladar. Perdón, que no se iba a trasladar, dije yo. Eso significa que el día miércoles, que es 1 de mayo, porque mañana cerramos el mes, el cuarto mes de este 2024,
el feriado internacional, ¿no? Esta celebración internacional del Día Universal del Trabajo, acá en nuestro país sí se va a trasladar al día viernes, tal como lo estipula pues esta ley de feriados que está vigente en nuestro país. Entonces un poquito lo ponemos ahí en perspectiva, hoy que estamos arrancando la semana para que usted se pueda organizar, ¿no? Vamos a tener un fin de semana más amplio, porque el viernes entonces se corre la celebración del Día Universal del Trabajo, es decir, vamos a tener viernes, sábado y domingo, ¿no? Se corre para el feriado, pero las celebraciones por el 1 de mayo se siguen realizando el mismo día, que es el miércoles 1 de mayo. De hecho, ya hay invitaciones por parte de muchas organizaciones, no solamente de las organizaciones sociales, de las organizaciones también de muchos gremios. Gremios, sí. Ajá, que están obviamente convocando a marchas para poder obviamente replantear en qué situación, en qué contexto nos encontramos los trabajadores en el Ecuador y definitivamente pues obviamente recordar todo lo que dio paso a este 1 de mayo. Así que ahí está, eso sí se mantiene, que son obviamente pues las recordaciones, las manifestaciones que se darán el 1 de mayo. Claro, incluso nuestro gremio, el Colegio de Periodistas del Guayas, ya está extendiendo una invitación a partir de las 8 de la mañana en la sede institucional que estaba ubicada ahí en pleno Boulevard, 9 de octubre y Rumichaca, 8 de la mañana. Justamente pues hay una invitación por una prensa libre y democrática, dice la invitación que nos hacen extensiva los directivos del Colegio de Periodistas de El Guayas. Y ya que hablamos de feriados, acá en mayo también hay otro, ¿no? Y también de una vez, pues ya de una vez le damos a conocer aquello, lo que tiene que ver con el 24 de mayo, el feriado para aquella fecha, ¿no? En que se conmemora el aniversario de la batalla del Pichincha, caerá viernes, ¿no? Y como cae viernes, es viernes 24 de mayo, lo que hace es unirse al fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de mayo. Es decir, ahí no hay necesidad de moverlo porque precisamente cae en viernes, ¿no? Así es. En viernes. Eso para ponerlo en contexto, ¿no? Que esto nos permite reactivarnos económicamente. A ver también qué es lo que hacen con el tema del IVA. Recuerda que había ahí un compromiso obviamente, pues de reducirlo para poder fomentar el tema turístico. Vamos a ver, mayo entonces tienes dos feriados que obviamente pues permiten esa movilización de los turistas nacionales, también de los extranjeros que vienen y nos visitan por estas épocas también. Son las 7:26, rápidamente en la puntada final, contarles que mañana, que estamos cerrando este mes, la Corte Internacional de Justicia va a escuchar, o sea, mañana martes 30 y el miércoles 1 de mayo, la Corte Internacional de Justicia va a escuchar los argumentos de México contra Ecuador en su denuncia por lo que denominan pues el asalto a la embajada mexicana en Quito, que desató la crisis diplomática entre ambos países. En la primera cita, el organismo escuchará los argumentos sobre las medidas cautelares solicitadas por México, ¿no? Esto es que el gobierno adopte medidas apropiadas e inmediatas para brindar plena protección y seguridad de los locales diplomáticos, sus bienes y archivos, evitando cualquier forma de intrusión en su contra. Otra, que Ecuador permita al gobierno mexicano despejar locales diplomáticos y las residencias privadas de los agentes diplomáticos. 3, además, que el gobierno garantice que no se tomen medidas que perjudiquen los derechos de México respecto de cualquier decisión que la Corte pueda tomar. Y finalmente, que el Estado ecuatoriano se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar la controversia que conoce la Corte. Y al día siguiente, es decir, el miércoles 1 de mayo, será el turno de la defensa de nuestro país, que podrá estar representado por el embajador en La Haya, que es justamente el diplomático Andrés Terán, o un alto funcionario que viaje para las audiencias. Eso habrá que determinarlo, quién mismo va a representar, a liderar la defensa de nuestro país. Si es el embajador Andrés Terán o alguien que mande la Cancillería desde Quito, ¿no? Bueno, y hay que estar importantemente, obviamente, bien informados sobre ese tema. Mañana igual nosotros estaremos hablando de eso. También se reactivaría mañana el tema del juicio político en la legislatura contra el exministro Santos Alvite por el tema obviamente de la crisis energética. Y ya como nos estamos yendo, decirle nada más rápido que se observa un vehículo pesado averiado en la vía Daule y perimetral sentido hacia la penitenciaría. Se observa un vehículo pesado averiado en la vía Daule y perimetral sentido hacia la penitenciaría. Si usted todavía no ha salido de casa y necesita tomar el tema de la vía Daule, ya sabe que hay un vehículo pesado. Igual ya se asiste, así que ahí están las imágenes.